bendecidos el día de hoy. Qué gusto tenerte. Espero que este final de año haya sido realmente el comienzo de un año distinto para todos los que estamos. Hoy, verá que muchos estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros en este año. Y la verdad es que para muchos fue un año muy formativo. Hay muchos que tuvimos realmente que venir a depender de Dios en este año que ha pasado. Pero la verdad es que cuando aprendes a depender del Señor, y para quien está empezando este camino, depender de Dios representa vivir una vida de fe, no una vida por fe. Es muy distinto. Hoy quisiera comenzar este año con un mensaje breve, un año atípico, insisto, porque para muchos eso es lo que realmente ha sido. El año que terminó fue un año muy atípico, muy extraño, pero también dentro de lo extraño hay muchos que le encontramos una belleza muy especial, porque recibimos de parte de Dios la oportunidad de depender solamente de Él. En ese camino en donde la misma Escritura nos enseña, repito, que debemos de vivir realmente una vida de fe, no una vida por fe. Y este 2023 tiene que ser un año de procesos y no un año de sucesos. Eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy, de manera breve, para que podamos llevarnos realmente lo que Dios quiere que tengamos como base en este año. Y mira, lo he confirmado a través de palabra que ha dado Dios en muchos lugares, de muchas maneras. Muchos lugares donde donde yo doy testimonio de que la palabra es sana, que la doctrina que se imparte es sana. Dios está hablando en tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura, que todos los que somos parte de su iglesia debemos de dejar de vivir de lo que sentimos por fe. A eso me refiero. Y en un momento te lo voy a explicar. Dejar de vivir de lo que sentimos y empezar a vivir de lo que pensamos. Pero de lo que pensamos en el sentido, como dice Romanos, la misma palabra que he estado trayendo continuamente el Señor, por una renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestra mente es renovada, nuestra manera de pensar cambia, y ahora ya no vivimos de lo que sentimos, ahora vamos a vivir de lo que pensamos, porque lo que pensamos está alineado con lo que Dios nos da. Acompáñame a Romanos. Te prometo que el mensaje de hoy te va a dejar una enseñanza clara de lo que este año necesitas tener en cuenta para que este año realmente sea el año de la consolidación. Romanos 12, desde el versículo 1, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, recuérdalo, las misericordias están en los capítulos 1 al 11 de Romanos, por eso en el 12 se nos pide esto. Si tú quieres saber cuáles son las misericordias, la próxima semana lo vamos a entender, pero están del capítulo 1 al capítulo 11. En el capítulo 12 dice Pablo: te ruego por las misericordias que ya te enseñé, capítulo 1 al 11, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera en que adoras, amas, obedeces a Dios de manera racional. No te adaptes, no te amoldes a cómo vive la gente en este
tiempo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que así compruebes cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios y perfecta. Pero ahora vamos con el versículo, que es la base del día de hoy. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tengas más alto concepto de ti del que debes de tener, sino que pienses de ti misma con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo comienza este año? La palabra te dice que no tengas un concepto de ti mayor del que debes de tener. Hace referencia al orgullo. El orgullo que nos lleva a pensar que debemos de recibir lo que cada uno exigimos. Mira, por favor, no pierdas atención. Hoy quiero hablarte de la fe y dejarte el reto de que este año que comienza, tu meta sea el verdadero crecimiento de la fe, no por la fe. ¿Por qué te lo estoy diciendo tanto? Mira, adelántate por ahí un poquito a Hebreos 11, que es el capítulo que todos los que nos hemos tomado un tiempo para conocer la Escritura conocemos. Y es el capítulo que nos habla de esto de la fe. Te necesito explicar antes qué es fe. Lo que Dios quiere que entiendas como fe. La fe no es algo que tú vayas a poder adquirir de una manera sobrenatural. La fe no es algo tampoco que proviene de ti, no es tu fe. Tú no puedes producir más o menos fe, no puedes crecerla o decrecerla dependiendo de tu estado de ánimo. Ojo a donde te estoy llevando. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. La fe pues es la certeza de lo que te espera y la convicción de lo que no ves. Versículo 2, por favor, versículo 2, con toda tu atención, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Para qué es la fe? Para que des buen testimonio. ¿Qué es dar buen testimonio? Es que tu vida sea congruente con lo que tú dices creer. Mira, existe el mito en el ambiente de Dios, de los hijos de Dios, en el ambiente cristiano. Es un mito que afirma que si no has alcanzado algo o algo no ha llegado a tu vida, es por falta de fe. Normalmente se dice así: es que anhelo de parte de Dios esto. ¿Tú sabes qué? Y mucha gente religiosa dentro del cristianismo te dice: es que no tienes suficiente fe, es que no puedo cambiar lo que tengo que cambiar. Y la gente religiosa te dice: es que no tienes suficiente fe. Mi matrimonio no ha mejorado, mi salud, no he alcanzado mis objetivos, estoy esperando que esta persona cambie. Y normalmente la gente religiosa, ojo, ser religioso es malo. Dios no nos llama a tener una religión, nos llama a tener una relación con Él. Y la gente religiosa espera que pasen cosas sobrenaturales para mantenerse en el camino de la fe. Es decir, ¿te enojas todavía conmigo? Pareciera que el requisito para que tú llegues a ver milagros, cosas sobrenaturales, es tener más fe. Y todos seguimos hechos pelotas porque nadie entendemos qué es fe. Otra vez, la certeza de lo que te espera y la convicción de lo que no puedes ver. Aquí está. Si tú te preguntas, realmente te preguntas qué significa la palabra fe, la palabra fe es palabra. Dentro de la pregunta está la respuesta. La fe es la palabra de Dios, la certeza de lo que te espera. Aquí está. Si obedeces, bendiciones. Si desobedeces, castigos. Algunos les llaman maldiciones. ¿Qué es la fe? La fe no son sucesos. La fe son procesos.
En lenguaje humano, tú y yo estamos esperando sembrar una semilla hoy y que mañana dé 200 jitomates. Mañana. Si me da los 200 jitomates, entonces tengo fe. Sí existe. Sí, la semilla es buena, la palabra es buena. Dios sí existe, sí es Dios. Ese Dios en el que digo creer, sí cree. Si Dios me da lo que yo estoy esperando, como me lo da, como yo lo quiero ver, en el tiempo que lo quiero ver, entonces mi fe es buena, mi fe es correcta. Vivimos de sucesos, no de procesos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, el cristiano congruente, dice: siembra una semilla. Antes, el proceso natural está en la Biblia. Léelo, por favor. Dice lluvia temprana, lluvia tardía. 9 meses. Primero llueve para ablandar la tierra. Cuando llueve y la tierra se ablanda, puedes poner la semilla. Después tapas la semilla, la cuidas durante un proceso de tiempo, pero no dices al tercer mes: ya quiero jitomates. Y si Dios no me da los jitomates, entonces yo no existo. O no es el Dios que yo quiero, o no es la religión que yo quiero, o no es la iglesia a la que yo quiero pertenecer. Porque las iglesias que están llenas son las iglesias que viven de sucesos, no de procesos. Creo que ya más o menos vas entrando al tema. Fíjate lo que dice Hebreos 11. Con eso vamos a tener el día de hoy. Ahí, ahora en el versículo 3. Para que ahora sí te enojes conmigo, pero entiendas qué es lo que Dios quiere que tú aprendas. Tienes que vivir de procesos que duran un tiempo y tienen pasos. Cosas que tienen que pasar para que se pueda lograr, no sucesos. Siembro la semilla hoy y mañana quiero jitomates. Esa persona, porque puede pasar, Dios puede permitir que tú pongas una semilla y mañana haya jitomates. Pero entonces vas a vivir de que todo lo que tú quieres se tiene que dar para entonces creer en ese Dios. Y en ese momento te conviertes en una persona religiosa, porque ahora eres el jefe de Dios, la jefa de Dios. Dice Daniela: si me das esto, Dios, yo te doy aquello. Pero si no me lo das, no te lo doy. Entonces Dios se convirtió en el sirviente de Dani, el invento, siendo el jefe del inventor. Porque la gente quiere vivir de sucesos. Si me lo das, creo en ti. Si pasa lo que yo creo, Dios, creo en ti. Y este 2023 tiene que ser un año, ojo con lo que te voy a decir, en donde independientemente de lo que te toque, de lo que no te toque, de lo que recibas, de lo que no recibas, de si la gente hace lo que tú esperas o no, de si la gente cambia o no, de si tu matrimonio sigue igual o no, tú estás en un proceso y sabes que vas a llegar a una meta. Se pueda, no se pueda, llegue, no llegue, cambie, no cambie, llueva, no llueva, la persona cumpla o no cumpla, tú te mantienes en el mismo proceso. A mí se me cayó la cara cuando leí este versículo. Hebreos 11:13. Fíjate, conforme a la fe, murieron todos los héroes de la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Por favor, te lo vuelvo a repetir. Mira, léelo en voz alta. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin que dice, sin haber recibido nada. Aquí ya nos mató a todos los mensajes que escuchas en internet, todos los mensajes que puedes escuchar en cualquier iglesia, ya no sirvieron de nada.
Porque este mensaje dice que la fe es vivir aún sin recibir lo que esperas recibir. Ya valió, entonces no, ya no quiero. Porque ya no es una vida que está diseñada para complacerme a mí o para recibir lo que en ocasiones tienes derecho a recibir. Hay personas aquí que son maltratadas, que no son debidamente cuidadas, que no son debidamente atendidas, que no son debidamente respetadas o amadas. Lo sé y te lo mereces y lo tendrías que recibir. Tendrías como mujer que tener un varón a un lado que te provea y te protege. Sí. Tendrás que recibir tu respeto, varón, de tu mujer. Tus hijos te tendrían que honrar. Dios realmente te creó para estar comunicado con Él y para vivir como Él te mandó, para que tú recibas todo. Adán y Eva estaban desnudos, no se enfermaban, no estaban diseñados para morir, menos para trabajar, menos. ¿Y por qué vivimos todo aquello para lo que no fuimos creados? Porque en algún momento se nos ocurrió pensar que podemos decidir cómo tenemos que vivir. Y como no se nos dan las cosas como nosotros decidimos, es decir, no pasan los sucesos que nosotros creemos merecer, en ese momento los procesos se acaban. No me diste lo que esperaba en este matrimonio, me divorcio, el proceso se acabó por un suceso. Me engañaste, no me cuidaste, no me diste, no me respetaste, no me amaste. No hubo sucesos, los hechos que esperabas, se acabaron los procesos. ¿Me estoy comunicando bien? Dice Hebreos 13, todos los héroes de la fe, las personas que en la Biblia están mostrados o mostradas como personas a las cuales debemos de copiar, de repetir su vida, todas esas personas se murieron y no recibieron la fe. Y por eso dejaron de creer. Entonces la fe, el decir, no recibo el coche porque no tengo fe, no cambia mi pareja porque yo no tengo fe, mis hijos no me respetan, no me obedecen porque no tengo fe, lo que estoy anhelando no llega porque me falta más fe. Yo he escuchado cientos de veces personas decir, es que no tienes fe. La persona que te dice que te falta fe no tiene idea de lo que es la fe. Porque esa persona te tendría que decir, ¿aguantas? Dice la Biblia, al final tú tienes que decir, he corrido la carrera, no he abandonado la batalla, he mantenido mi fe, no me dio, no llegó, no existió, se me quitó, se me decepcionó, se me defraudó. Hay personas aquí, yo te conozco, tú que estás aquí, prácticamente a todos, que tienen toda la justificación para decir, muere, ya me esforcé, he hecho lo que me toca y de todos modos, todo sigue igual. Como no se da el suceso, el cambio, lo que yo estoy esperando, entonces termino el proceso. Y Dios quiere que vivamos de procesos, no de sucesos. Vamos a leer la escritura completa para que abra el panorama. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Habla de la vida pasada que tú y yo tuvimos cuando hacíamos nuestra voluntad y no la de Dios. Continúa leyendo conmigo, por favor. Pero anhelaban una mejor, esto es, una vida celestial. Dejé de vivir como yo quería y empecé a vivir como Dios me manda, porque anhelo vivir y terminar y lograr estar en un lugar eterno. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17, observa. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
Ahorita te lo explico. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. A Abraham se le da un hijo. Se le dice que a partir de ese hijo va a tener muchos hijos. Pero de repente Dios le dice, suceso, entrégamelo. Abraham pudo haber dicho, no, a ver Dios, 100 años, ya no estoy para tener muchos hijos. Y el que me diste para que me llegue la promesa de que va a haber más hijos, me lo estás pidiendo para quitármelo, entonces no. Y Dios le dijo, continúa el proceso. Te dio un hijo para que me lo des. No, Dios. Como no se da el suceso, termino el proceso. Este es mi hijo y ahí te ves. Abraham se lo dio. Dice el versículo 16, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en sentido figurado, Dios se lo volvió a dar cuando Abraham se lo dio a él. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su cordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con los pueblos de Dios. Proceso, se mantuvo, prefirió eso que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se pudo mantener en Egipto siendo parte del reino y del gobierno de Faraón, y pudo haberse no cumplido todo el proceso que Dios mandó, porque si Moisés le ha dicho no Dios, en ese momento el pueblo no hubiera salido. Pero Dios le mandó a Moisés a seguir un proceso a pesar de los sucesos. Moisés pudo haber dicho, soy tartamudo y me mandas a hablar, estás loco Dios. Moisés pudo haber dicho 40 años de prueba en el desierto, más 40 años de prueba con Faraón, más otros, ya. Pero Moisés siguió con los procesos. Por la fe celebró la Pascua, versículo 28. Por la fe pasaron el mar rojo. Ya quiero ver que tú y yo, Dios abre el mar y Dios nos dice, métete ahí. Y yo decimos, él se cierra. Dios les dijo, sigue un proceso. Abraham le dijo, ve a donde yo te voy a mandar. Abraham no le dijo, mándame la bitácora, dime a dónde voy a llegar, mándame fotos de la casa donde voy a vivir, a ver si me gusta y después voy. Abraham cumplió. El tiempo me faltaría, dice el versículo 32, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Procesos. ¿Te fijas que son pasos que Dios te pone a seguir? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, versículo 34. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos recibido muchos vituperios y muchos azotes de nuestra propia familia, de nuestra propia gente en la iglesia? Mira los procesos, fueron apedreados, aserrados. ¿Sabes qué es aserrados? Agarraron una sierra, un serrucho y los cortaron partes de su cuerpo y no dijeron no, ya sacaron la sierra, machete. O niegas a Dios o te corto la mano. Eso era un suceso. Y no por un suceso, por una amenaza contra su integridad, abandonaron el proceso. Mira, versículo 39. Después de que el 37 dice que fueron muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 39. Con esto tendría que terminar. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? ¿Qué dice? No recibieron lo prometido.
Alfred, todos estamos aquí, estamos dispuestos a vivir de aquí en adelante, alcanzando buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Haciendo diariamente lo que Dios dice. No. Aunque no recibamos lo prometido. Todos estos se murieron. Mira, la fe no es lo que te lleva a vivir por lo que esperas. La fe es lo que te permite mantenerte dando buen testimonio durante el tiempo durante el que esperas. Te la repito otra vez. La fe no es lo que te mantiene para recibir lo que esperas. O sea, ¿me lo das? Estoy aquí porque Dios me lo va a dar. Yo escucho gente así. No, yo me mantengo porque Dios me va a cumplir lo que yo espero. Dios mío, entonces Dios es tu sirviente. Y tú tienes un Dios para que te sirva a ti. Es que yo me mantengo por el milagro que Dios me va a dar. Y la Biblia dice, Dios ve lo que no es como lo que será. Dios ve cómo vas a aguantar vara. ¿Cómo vas a aguantar vara? Porque tienes clara la meta y dejas de ver los obstáculos. La meta se pierde cuando te fijas en los obstáculos, en los sucesos. Ya se cayó, se rompió, ya no llegó, ya me corrieron, ya me dejaron, ya me quitaron. Ayer me decía un muchacho ahí adentro, enojadísimo. Empezamos a hablar de Dios, agarró y se fue. ¿Cuánto tienes aquí? ¿Quién eres para empezar? No lo había visto. Me llamo tal. ¿Cuánto tienes aquí? Una semana. Estoy muy enojado, no quiero creer en Dios. No voy a creer en Dios. Pues Dios sigue siendo Dios, que no creas en Él. Y tráigamelo, pues se fue. Estábamos orando. Y aquí no son complacencias. O sea, entré por mi propio pie. Y entraste. Es que mi familia, es que me han hecho, es que no me han dado, es que me han quitado, es que me han humillado, es que yo. Este muchacho hasta hoy ha vivido de sucesos. Su vida depende de lo que le pase o de lo que no le pase, de lo que le llegue o lo que no le llegue. Es una mujer, perdón, que te voy a decir, menstruando todos los días, cambiando. Yo uso mucho ejemplo con los varones, ese ejemplo. Se los pueden preguntar. Yo para hacerles cambiar un poco, para sacarlos de su enfoque necio de, yo les digo, ya te bajó. Hay algunos que les digo, oye, baja por semana, no diario. Si me das, estoy bien. Si no me das, estoy mal. Hay muchos de aquí, sí, sigo a Dios. Sí, Dios. Y en cuanto pasa la primera cosa que no les parece a Dios. Porque la fe no es lo que te lleva a recibir lo que esperas. La fe es lo que te lleva a mantenerte en este camino durante el tiempo en el que esperas. No recibir lo que esperas. Es para mantenerte en lo que esperas, a ver qué llega. ¿Qué va a llegar? La buena voluntad de Dios, agradable. Oye, pero no me parece a mí. No. A ver. No dice que Dios te va a dar lo que quieres. Dice que te va a dar lo que necesitas. Es muy distinto. La fe es lo que opera para que te mantengas en el camino, en el proceso. Regrésate a Romanos, está bien interesante. Romanos 12:3. Ese Romanos donde decía, cambia tu mente por las misericordias de Dios, utiliza las herramientas de Dios para que tu mente sea cambiada. Fíjate lo que hizo otra vez el versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que te es dada, ojo, la gracia es esa fuerza de Dios que te hace callarte cuando te tienes que callar aunque no te merecieras callarte. La gracia es eso que Dios te permite para tener la fuerza para mantenerte en ese lugar en donde tienes toda la razón humana para ir. No hay justificación para que sigas aquí. De verdad. Ayer mi mujer hablaba con una mujer que le decía,
La Biblia me dice que no te diga que te separes, aunque humanamente todo lo que me dices tienes toda la razón del mundo. Y le tienes que decir a esa persona, mantente en el proceso. Le tienes que decir a esa mujer, hijo, aunque ese tipo esté bien guapo, y aunque ese tipo parece que sí es el bueno, y aunque ese no es un hijo, no es así que, pero pastor, a mí no. Pero si nunca llega el esposo, ¿te fijas? Los héroes de la fe, las heroínas de la fe, murieron sin recibir lo esperado, pero se mantuvieron. El marido no cambió, la mujer no cambió, los papás no cambiaron. Si yo esperara que mis hijos van a seguir a Cristo por mí, estoy frito. Yo. ¿O no, hermano? Hay mucha gente que me dice, no sigo a Cristo por los cristianos. Por los cristianos te decimos no que nos sigas a nosotros, que sigas a Cristo. Nadie te está pidiendo que nos sigas a nosotros. Así que no te fijas en lo que yo hago o dejo de hacer. Es una justificación estúpida. Pero realmente esa es la verdad. Dice el versículo 3 de Romanos 12, no te digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tengas más alto concepto de ti del que debes tener, sino que pienses con cordura. Una persona orgullosa es aquella que dice, si no me das lo que yo quiero, no sigo. Suceso. No es una persona que dice, pase lo que pase, me mantengo en el proceso. Si no llega el varón, si no llega la mujer, si no llega el dinero, si no cambia la persona, de todos modos yo me sigo manteniendo en el camino que Dios me dice. Ese es un hombre o una mujer de fe. Esto es lo que hace a un cristiano diferente a otro. Hay quienes hemos sido favorecidos en nuestra vida con milagros y con situaciones sobrenaturales. Les queremos pasar a la iglesia en estos días de Guape. Primero, muchos saben que yo he dicho públicamente que uno de los mayores milagros que realmente he visto es una persona en homosexualidad que deja de serlo. Siempre lo he dicho, todos conocemos quién entra, pero nadie de los que están aquí conocemos que se haya salido, o una que se haya salido, nosotros sí. Y en estos días, el primer varón homosexual que dejó de serlo nos mandó un video hace 10 años, más de 10 años. Mi familia y yo peleamos por ese varón, como no te imaginas. Y ayer nos mandó un video está dando el anillo a su mujer y se va a casar. Y mi mujer se puso así. Y yo me quisiera llorar abandonado porque hace más de 10 años Dios nos puso a un varón destrozado por su familia, que no había tenido un padre que lo formara y que él encontraba en varones al padre que no tuvo y que había llegado al grado más bajo que puede llegar un ser humano en esa área. Y Dios nos lo puso y el día de hoy, 10 años después de ese proceso que se inició por fe, Dios nos permite ver. No te estoy diciendo que Dios nunca te va a permitir ver lo que esperas. Te estoy diciendo que tienes que seguir aunque no llegue lo que esperas. Sí, espéralo, sino ¿qué vida sería esta? Ya valió gorro. No, nunca va a cambiar. No, nunca va a llegar. No, nunca va a pasar. No me malentiendas. Por eso te lo estoy diciendo así. La fe es mantenerse en el camino de Dios aun cuando no estemos viendo esos milagros. Mira, te la pongo fácil. Uno de los personajes en la Biblia que más y mayores milagros vio fue el faraón de Egipto. Vio todas las plagas. Oye, vio cómo de aquí para allá es la colonia de Egipto, de aquí para acá es la colonia de Israel, de aquí para acá todos los animales se morían, de aquí para acá no. ¿Cómo? De aquí para acá llovían piedras, de aquí para acá no, de aquí llovía fuego, acá no, acá las langostas, todo mataba todo, aquí no. Faraón, un hombre no creyente, vio un montón de milagros. Eso eran milagros. El agua convertida en sangre. Imagina. Mira, mi pastor, si tú y yo
ejemplo, vamos a un río y se convierte en sangre, pues hacemos pipí en ese momento. Y si Dios nos dice, cállate, fuérate, aviéntate, cállate, da maromas, pues damos maromas y damos todo. Faraón dio todos los milagros. Y no por eso le llamas un hombre de feos. O le llamamos un hombre de fe. Entonces entendíamos tú y yo antes la fe como ese fenómeno en donde tengo que creer y creer que va a pasar, y cuando pasa entonces sí tengo fe, porque pasó. ¿Y qué pasa cuando las cosas no suceden? Abandono mi fe. No, yo sigo haciendo lo que me toca y lo demás se lo dejo a Dios. En 2023 el reto es, ahora que Dios nos dio una sacudida, me decía ayer mi esposa y Marister, cumplimos en este enero 8 años. Y yo digo, ¿8 años de qué? ¿De iglesia? ¿Dónde está? Vino el pastor en estos días y todo en conjunto, lo que la gente de la iglesia, a la gente de la clínica, principalmente de aquel lado, nos dijo, eso es una iglesia. Ahora nuestro reto, Dani, tenemos mucho tiempo en esta oportunidad, a los que se agregan, es que esa visión de Maranata se cumpla otra vez, que este sea un hogar espiritual seguro para todas las personas que viven o que se mantengan en este lugar. Mira, Hebreos 11:39, a seguir. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Abraham a los 75 años recibió la voz de Dios sin ver la promesa. Dios le había dicho que iba a crear una gran nación a partir de él. Y eran 75 y no había nación. El único hijo que tenía había sido por un error de su esposa, que como no podía tener hijos se desesperó y le mandó a la sirvienta. Imagínate, Dios le prometió hijos, le dijo, mantente, sigue siendo un hombre obediente a Dios y yo te voy a dar hijos. La esposa, como no vio el suceso natural de los hijos, metió su cucharota y le puso un día en la recámara a la sirvienta. Y así tuvo un hijo. La mujer o el hombre metiendo la mano en los procesos de Dios. Observen algo. ¿Cuántas naciones Dios creó a través de Abraham? 3. Abraham llegó a ser el padre de los israelitas. ¿Sí? Abraham es el padre de los musulmanes. ¿No? Ismael. Y de Ismael viene la cultura musulmana. Claro. Y Abraham es el padre de los cristianos. De todos aquellos que a partir de Gálatas nos dice, aunque no seas de nacimiento judío, también eres hijo de Dios. Entonces, Dios le prometió muchas naciones. Los musulmanes, la cultura, la religión musulmana, también es una nación que parte a través de Abraham, ¿o no? Entonces Ismael, ¿de dónde salió? De Abraham. Dios le dio la promesa. Abraham no lo vio. Abraham solo vio a uno a los 100 años, y cuando se lo dio, se lo quiso quitar, o le dijo, te lo voy a quitar. Y Abraham te dijo, ¿va? ¿Cuál es el proceso? Te voy a dar un hijo. A los 75. Esperó 25 años sin trabajarse. ¿Quién le entró? 25 años. Sin ver nada. Llegó a los 100. Se lo da. Empieza a crecer. ¿A qué edad le habrá pedido Dios a Isaac? ¿Cuántos años tenía Isaac? Era un niño. No lo recuerdo. Echémosle números alegres. 13 años.
¿Y a los cuántos años tenía Isaac? 13, ponle. 112. Ve el proceso. 75 te va a dar un hijo y él así como que, ¿neta Dios? A los 75. Dios le planteó un proceso humanamente imposible. A los 100 se lo da. Más imposible. A los 112 se lo pide. Y Abraham me haber dicho, entonces voy a tener otro hijo a los 113. Abraham le dijo, ahí está. Y lo iba a matar y Dios lo para. No, espérate. Pero porque Abraham continuó con el proceso. Si Abraham hubiera parado en el suceso, no, espérate, es mi hijo, ¿cómo me vas a querer luego? A los 112 años voy a tener otro hijo ya viejo. Y luego, ¿y con qué mujer? Poco. Pero él no vio lo natural, vio lo sobrenatural, y la fe le permitió mantenerse en el camino. Llegó a ser el padre de los israelitas, de los musulmanes y de los cristianos, y no lo vio, solo vio un hijo, y lo hizo a los 100 años. Abraham no vio las naciones saliendo de sus lomos, pero sí se mantuvo con buen testimonio y obediencia a Dios durante el proceso que llevó para lograrlo. Y él no lo pudo ver. Amén. Terminamos. Ponte sobre tus pies, por favor. Hoy tú y yo estamos llamados a mantenernos en los procesos de Dios. Yo sé quién está escuchando esto el día de hoy. En las denominaciones cristianas, tú no me vas a dejar mentir. Los cristianos hemos creado divisiones dentro del cuerpo que Dios no puede dividir. Mira, los cristianos somos de esos que al cuerpo de Cristo le quitamos un brazo, le quitamos una pierna, le quitamos el corazón, le quitamos un riñón, porque decimos que unos son pentecostales, otros son evangélicos, otros son en estos días que estuvimos de viaje. ¿No te imaginas lo hermoso que es en Estados Unidos meterte a una ciudad y ver una iglesia bautista, y luego ves una pentecostal, y luego ves una evangélica, y luego ves otra, y ves otra, en una sola colonia hay 15 iglesias por todos lados. Pero los cristianos hemos creado divisiones dentro de la misma iglesia. Yo te voy a decir que existen solamente dos tipos de cristianos. Te lo he dicho todo este rato. Los que viven de procesos, los que vivimos de procesos y los que viven de sucesos. Si Dios me da, les digo, hay algunos peores. Yo conozco gente que dice, hace 20 años Dios me dio esto, por eso sigo aquí. Siguen viviendo de sus glorias pasadas, pero no tienen nada nuevo que contar que ha hecho Dios en su vida.
año sea el año donde, independientemente de lo que te pase, recuerdes que nada nos asegura que será un buen año. Lo único que tenemos seguro es que tenemos un muy buen Dios. Amén. El día, este año, el Señor esté contigo y sabes cómo va a estar contigo cuando tú ves en todo momento lo que te mandas. Gracias. Tengo un buen domingo de descanso y mañana empieza otra vez todo, tristemente. El trabajo es un castigo, debes obedecer a Dios. Entre más obedeces a Dios, trabajas menos. De verdad. Estás trabajando mucho si lo estás obedeciendo mucho. Comenzamos con servicios normales ya durante la semana. Que tengas un buen domingo. Gracias.